Es dándole las buenos días a cada uno de ustedes y también la bienvenida a mis queridos alumnos de segundo grado. Hoy día, miércoles 7 de junio del año 2000, del 2021, empezamos nuestra clase de personal social, ¿sí? Y qué bueno que ustedes estén ahí, pues, en su cajita, ustedes muy bien de salud, ¿eh? Eso es lo más importante, mis queridos alumnitos. Sí, pues, y hoy día vamos a hablar de una de las culturas, pues, de unas culturas peruanas que se desarrollaron, claro, que se desarrollaron aquí en uno de los departamentos o de la ciudad de Trujillo, en el departamento de La Libertad. Sí, pues también ahí se desarrolló, ahí también se había desarrollado, pues, ¿no? Ahí también se había desarrollado una cultura mira, como por ejemplo, como capital, mira, como capital, ya, mira, como capital, justamente a una ciudad llamada Chanchan, pues chiquito. ¿Ya? Vamos a ver si te puedo compartir por acá, para que puedas ver, mira, más o menos cómo, mira, estaba conformado, mira, mira, mi bonito. No sé si puedes compartir ahí en la pantallita, a ver si me puedes decir si estás ahí, ok, muy bien. Mira, mi bonito. Como tú ves acá, mira, ¿sí? Donde tú acá estás viendo, mira, mis niños. Esto es una de las ciudades más grandes, ¿no? En el tiempo de la cultura chimú, ¿no? Los chimúes. No te olvides que aquí en este departamento de La Libertad, Trujillo, hay también otra cultura, la cultura mochica, ¿ya? La cultura mochica también se desarrolló en el departamento de La Libertad, Trujillo, ¿ya? La cultura chimú también se va a desarrollar en este mismo departamento, sino que ambas culturas, mira, ambas culturas tienen diferentes formas, ¿entiendes? Tiene diferentes características. Pues. Bueno, en la parte, por ejemplo, de su arquitectura, por ejemplo. Mira, en cambio de su arquitectura. Por ejemplo, los chimúes tuvieron una capital muy fortificada, una capital en aquellos años, en aquellos tiempos, fue una de las capitales más grandes, ¿entiendes? En aquel momento. Estamos hablando de la ciudad de Chanchan. Entonces, Chanchan fue la ciudad o la capital de los chimúes. Mira, como tú ves, mira sus construcciones, cómo fueron. Las construcciones fueron hechas de qué? De adobe, barro. Mira, y todos estos espacios estaban separados. Acá tuvieron sus plazas, ¿entiendes? Tuvieron sus pasadizos. Acá tuvieron una gran cantidad de edificaciones, ¿no es cierto? Y por supuesto, ambientes muy separados. Y aquí habitaba la clase más privilegiada, la clase sacerdotal, ¿entiendes? Aquí estuvo representado, o aquí vivía la alta clase social, ¿entiendes? Aquí, por ejemplo, los chimúes habían tratado de qué? De utilizar, mira, para su construcción el adobe o el barro, mira. Mira su estructura y mira sus acabados, ¿no? Unas lindas figuras, ¿no es cierto? Unas figuras geométricas, tanto mira como sus, ¿no? Sus sus formas, como le dieron, ¿entiendes? Mira, eso está hablando de una de las culturas, la cultura chimú, pues chiquitos, ¿ya? Una cultura muy, que te digo, muy enorme, ¿no? Muy enorme porque justamente se desarrolla en uno de los departamentos de La Libertad, Trujillo, por mis amigos. ¿Esta cultura dónde se ubica? Claro, esta cultura se va a ubicar justamente en los valles, uno de los valles de Mochi, Chicama y Virú también, niños. ¿Ya? Siempre ya vamos a compartir la diapositiva. A ver si me confirman, si ustedes están ahí, por favor, están ahí ustedes verificando. ¿Ustedes están ahí, por favor? Yo sí Comenten. veo, profesor. Muy bien, entonces Yo sí también estamos. veo, Muy profesor. bien, excelente, niña, muy excelente. Muy bien, entonces ahí estamos, pues, estamos compartiendo, mira, mis niñitos, estamos compartiéndonos sobre la cultura chimú. Pues. Entonces, como te dije, lo que la cultura chimú se desarrolló, ¿no es cierto? En el mismo territorio, ¿no es cierto? En donde siglos, donde justamente antes existió la cultura mochica.
¿Me entiendes? O sea, ahí también había existido la cultura mochica, ¿ves? Y su núcleo principal, ¿se encontró dónde? Se encontró justamente en la ciudadela de Shanxiang, o sea, la capital de los chimúes, pues chiquitos, ¿ya? En el departamento de la Libertad, y se expandió casi no por un enorme territorio, llegando justamente no hasta el norte, hasta Tumbes, y por el sur llegó justamente acá hasta parte de Lima, mira, parte de Lima, parte del norte chico de acá, ¿no es cierto? De la ciudad de Guarmey. Hasta el valle de Guarmey, ahí había llegado la cultura chimú, pues, mis Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces yo también te había comentado, ¿no es cierto? Te había comentado justamente la arquitectura, pues, ¿no? En la arquitectura fueron unos magníficos, magníficos arquitectos, ¿no es cierto? Y habían planificado, ellos, mira, habían planificado muchas ciudades, ¿no? En la primera ciudad que fue, pues, Changchun, ¿no es cierto? Fue la capital, que la capital estuvo hecha justamente, ¿no?, de adobe, y justamente fue considerada, ¿no es cierto?, el palacio más grande, mira, de América en aquellos tiempos, mira, el palacio más grande de América. Su característica especial de esta cultura o de la ciudad de Changchun, la capital, justamente son, porque mira, por sus adornos, mira, como tú acá, mira, mira, mira acá, mira los adornos aquí en su parte, en la parte, ¿no? En la parte frontal, ¿no es cierto? En la parte de sus paredes, con unos frisos muy enormes y muy resaltantes, y sus figuras, ¿ves? Mira, pues acá, son los adornos que representaban los chimúes en sus paredes, llamadas frisos, donde justamente dibujaban, ¿qué? Dibujaban figuras de alto relieve, ¿entiendes? Alto de relieve. Empastado, mira, empastado con adobe, empastado con el barro. O sea, el barro le da un empastado, un acabado tipo el cemento, ¿no? Cuando hacen ahí su empastado. Y ellos hicieron un trabajo muy, muy enorme. Un trabajo que justamente, mira cómo quedó impresionante en aquellos momentos. Entonces, aquí tenemos la, el lugar donde se ubica, ¿no es cierto?, en el departamento de Trujillo, perdón, de la Libertad Trujillo, ¿no es cierto?, y su capital, ¿no?, la ciudad de Shanxang. Acá tenemos la parte frontal, el frontis, ¿no es cierto?, del espacio, ¿no es cierto?, de la ciudad de Shanxang, ¿me entiendes? Muy bien, vamos a la segunda diapositiva. Sí, pues, aquí estamos viendo, mira, su cerámica de los chimúes. Mira, en su cerámica, justamente, utilizaron colores oscuros, como por ejemplo el gris y el color negro, ¿sí? Sus vasijas, mira, sus vasijas, como tú ves acá en el dibujito, estaban representados por aquí, por animalitos, animalitos, por personas y seres mitológicos, ¿entiendes? Que sus huaquillos o sus huancos o su cerámica tuvo una forma esférica con una estribo, perdón, y justamente aquí los chimúes, mira, los chimúes cumplieron diferentes funciones, como, por ejemplo, su cerámica lo utilizaron como para qué, para su uso diario, ¿no es cierto? Para el uso diario o el uso doméstico, o como también para sus ceremonias, ¿no es cierto? Para sus ceremonias, pues, ¿no es cierto? Sus ofrendas, o como también, por ejemplo, hacían, ¿no?, sus ceremonias religiosas, pues, como casi parecido como Tiahuanacos. En el Tiahuanaquense, por ejemplo, ellos utilizaron, ¿qué? El vaso ceremonial que el quiero, pues chiquitos, ¿ve? Ahí está, pues, ¿no? Vaso ceremonial, como por ejemplo sus ofrendas fúnebres, ¿entiendes? Fueron los primeros que elaboraron, por ejemplo, ¿no?, en ese sentido, miren, los chimúes. Mientras que los cerámicos fúnebres muestran bastante dedicación. Mira, ellos justamente esta cultura, mira, niños, fueron muy creyentes, pues, ¿entiendes? Ellos fueron muy creyentes. Ellos hacían, por ejemplo, colocaban, por ejemplo, ¿no?, a sus muertos o a sus difuntos muchas ofrendas, ¿entiendes? Muchas ofrendas como alimentos, como por ejemplo cosas de lo que el difunto cuando está en vida, por ejemplo, no, pues él hacía sus actividades, cuando eran, por ejemplo, guerreros, cuando, por ejemplo, se dedicaban de repente, no, a la cerámica, cuando se dedicaban de repente, no, a la orfebrería, ¿me entiendes? O algún alimento que a ellos les gustaba. Ellos colocaban sus ofrendas, ¿no es cierto?, entre sus tumbas, niños, ¿ya? Entonces no te olvides, pues, justamente que en la cerámica usaron unos colores, el negro,
y el gris, los colores básicos. Como tú ves, por ejemplo, mira, representaba ahí, por ejemplo, mira, a un animalito, ¿no es cierto?, de esta cultura. Pues, ¿ya? En su metalurgia, mira, en su metalurgia, como tú estás viendo, mira, en la imagen, ahí tenemos, por ejemplo, mira, el tumi. El tumi que justamente fue una aleación, por ejemplo, del cobre. Mira, el cobre con el oro, por ejemplo. ¿Para hacer qué cosa? Su representación, ¿no es cierto?, al tumi o al cuchillo de tumi. Fueron excelentes metalúrgicos, dice, ¿no es cierto? Y orfebres, porque la labraron de manera artística metales como el oro y la plata. Y el tumi es el cual es un cuchillo ceremonial. Es una máxima representación del dios Nailab. Porque ellos tuvieron un dios que se llamó el dios Nailam, mis alumnitos. El dios Nailam, pues mira, como tú estás viendo ahí, por ejemplo, mira, en la imagen, una cerámica de un animalito, ¿no? Y del dios de Nailán representado justamente en el tumi ceremonial, que justamente estuvo hecho de qué? De cobre y plata, una aleación, pues. ¿Sí, mis saluditos? Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a sacar la última diapositiva. Sí, pues aquí estamos viendo su economía. Cuando hablamos de la economía de los chimúes, ellos, por ejemplo, utilizaron, mira, los huachaques, ¿ya? Los huachaques, o también se le llamó los campos agrícolas hundidos, como tú ves en la imagen, ¿ven? Mira, por eso dice la economía fue una especialización laboral que justamente hace el funcionamiento, pues, ¿no? Aquí también, por ejemplo, mira, ellos también utilizan, por ejemplo, mira, por ejemplo, ¿no? El trueque, o sea, el intercambio de alimentos o de cosas. ¿Sí, niñitos? A ver, el alumno Fabio Leiva. Fabio Leiva, si usted está un poco cansado, está con sueño, es mejor que usted se retire de la clase, mi amiguito, ¿eh? Ahí lo veo que usted está con sueño, ¿sí? Alumnos deben estar muy, muy, muy atentos porque de aquí le voy a tomar un oral de todo lo que yo estoy explicando, ¿sí? Así que mi alumno Fabio, si usted va a estar durmiendo, es mejor que se retire a descansar. Seguimos. Entonces, como te comenté, pues, ¿no es cierto? Acá hacían lo que es el trueque, ¿no es cierto? Que permitió el intercambio, ¿no es cierto? De obtener los productos y objetos que justamente cada cual o en cada lugar o en cada valle justamente producía. Sí, pues, la agricultura estaba básicamente fue la parte fundamental de su economía de los chimbúes, donde justamente aquí aprovecharon, ¿no es cierto? Tanto como el agua, ¿no es cierto? El agua del subsuelo, como también el agua que bajaba de las partes altas. ¿No es cierto? Sí, pues. Ajá. ¿Para qué? Para justamente no, para habilitarlos en sus huachanques o campos agrícolas hundidos que justamente les permitieron, ¿no es cierto?, obtener varias cosechas al año. ¿En qué tipos de plantas, por ejemplo, se habían sembrado? Claro, por ejemplo, el camote, la yuca, por ejemplo, frutas como el pepino, por ejemplo, como el pacay, ¿sí? También, por ejemplo, ¿no? Como el zapallo, por ejemplo, ¿ves? Aquí ellos habían utilizado una gran cantidad, ellos habían tratado de, ¿no? de cultivar, ¿cierto? De cultivar y justamente, ¿no? De poder ellos alimentarse, pues, chiquitos. Entonces, y casi ellos todo el año, pues, justamente, ¿no? Obtenían unas buenas cosechas. ¿Ves? Aquí tú estás viendo, pues, mira, esta imagen, estos son los famosos campos, ¿no es cierto? Las chacras, los huachaques, dicen, ¿no? O chacras hundidas, mira, porque tú acá, por ejemplo, son como un sótano, por ejemplo, ¿ya? Un sótano. Entonces, de ahí, por ejemplo, ellos ahí trataban, ¿no? De preparar la tierra, de cultivarlas, ¿no es cierto? Por supuesto que aquí, mira, 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 utilizaban, por ejemplo, el abono. Mira, el abono, por ejemplo, no un abono muy natural. Por ejemplo, el abono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del lugar de las islas, ¿ya? Traían de acá de Chincha, Pisco, traían, pues, ¿no? Y llevaban aquí a sus chacras, a sus huachaques, se echaban ahí y preparaban, y por supuesto, ¿no? Para la agricultura, pues, niñitos. Muy bien, así como su economía estuvo basada en la agricultura, también, mira, también otro de los puntos más importantes, o sus actividades que hacían los chimúes, por ejemplo, también fue la pesca. Pues. Ajá. La pesca justamente, claro, la mar o el mar justamente fue una de las actividades
una fuente más inagotables de los recursos de los chimúes. ¿Por qué? Porque supieron aprovecharlo hasta el máximo, ¿entiendes? Ellos aprovechaban y extraían una gran cantidad de peces, y peces de diferentes, digamos, diferentes tamaños. ¿Ah? Así como peces también, por ejemplo, plantas vegetales también, por ejemplo, ¿no? Algas marinas, por ejemplo. Sí, pues. Y aquí, en la pesca, claro, una actividad que ellos lo realizaban casi a diario, tendrían que tener, por ejemplo, una embarcación, pues, imagínate, una embarcación, si no, ¿cómo, pues, imagínate, si no, ¿cómo van a poder ellos desplazarse o cómo ellos van a ir, por ejemplo, a la pesca? Entonces, ellos, ¿qué cosa hicieron? O utilizaron, ¿no es cierto?, unas embarcaciones llamadas los caballitos de Totora, ¿no es cierto? Los caballitos de Totora o también madera, claro, provistos, o sea, provistos una gran cantidad de redes, ya redes, pesos, flotadores, anzuelos y otros aparejos. ¿Para qué? Para poder justamente, no, para la pesca en alta mar y justamente en las playas. ¿Ves? Entonces, con estos implementos, como las redes, los pesos, los flotadores, los anzuelos y otros aparejos para la actividad de la pesca, entonces eso los facilitaba a los chimúes, pues. ¿Ves? Eso lo lleva. ¿Y para qué, por ejemplo, las redes? Claro, las redes lanzaban, no, por supuesto que tienen que ir, ¿no es cierto?, no a la orilla, sino tenían que ir pues justamente a un lugar propicio, a un lugar donde justamente estaba ahí la concentración de peces, ¿sí pues? Y ahí es donde ellos lanzaban, ¿no es cierto?, las redes. Entonces ellos, conforme iban cayendo, entonces se iban ahí pues atrapando una gran cantidad de peces, imagínate. Y luego, bueno, con las embarcaciones que ellos tendrían, tampoco no eran muy, digamos, no muy grandes, digamos, ¿no? Ellos traían hasta a un peso moderado también, no podían traer muy mucho. ¿Por qué? Porque no eran muy consistentes y ellos se podían voltear en un momento, ¿entiendes? O sea, es muy diferente que ellos se vayan, por ejemplo, en unos botecitos o unas lanchas, porque ya es un poquito más grandecita. Ya, pues, y después hay más grandes, ya hay más grandes, donde estas embarcaciones sí ya pues no traen ni una, dos, traen toneladas de peces. Entonces, por ejemplo, hay una pesca que es la pesca artesanal, ¿no es cierto? Y la pesca industrial, ¿me entiendes? En la pesca industrial, por ejemplo, ya pues utilizan ya embarcaciones pues de más toneladas, de 10, de 15, 20 toneladas, imagínate. Y por supuesto que ellos se van más adentro, ¿por qué? Porque su embarcación es un poco más, que te digo, tiene todas las herramientas necesarias para poder justamente ir a la pesca. Pero los chimbuis no tuvieron eso, pues. Ellos justamente nomás hicieron sus embarcaciones, los caballitos de Totora, que ellos mismos, ¿no? Ellos mismos con la materia que ellos tenían a disposición de sus lugares, de sus valles, ellos podían justamente no hacer pues, justamente no los caballitos de Totora, como tú estás viendo acá, Minive. Estos que están aquí, estos son los caballitos de Totora, pues. Ya, no te olvides, pues. Y sí, pues, así como ellos también se dedicaron a la agricultura, la pesca, ellos también se dedican justamente, ¿no?, a la crianza de qué? De animalitos. Mira, también, pues, ¿no es cierto? La ganadería estuvo basada netamente en la crianza de qué? De llamas y alpacas. Mira, de llamas y alpacas. Y la ganadería, por supuesto que ayudó muchísimo, tuvo mucho apoyo a la sociedad, de que todas esas cosas que se producían justamente no ayudaban a la vida diaria de sus pobladores, pues. ¿En qué sentido? Porque le daba trabajo, pues, ¿no? Había trabajo, había la confección, ¿no?, de sus prendas, ¿no? De sus prendas. ¿Para qué? Porque ellos puedan abrigarse, pues, imagínate, ¿entiendes? Y ellos hacían prendas, por supuesto, prendas de diferentes, por ejemplo, ¿no? De diferentes, ¿qué te digo? De unos hilos, por supuesto, mucho mejor, por ejemplo, para la persona importantísima, o sea, para la clase sacerdotal, por ejemplo, ¿ves? Acuérdate que, por ejemplo, la cultura bolchica, por ejemplo, tuvo un gobernador, ¿no es cierto? Y estos tipos, ¿no?, de gobernadores, porque en cada valle había un representante, pues, ¿no es cierto?, que él hacía las veces, ¿no es cierto?, de la clase sacerdotal, de la máxima autoridad. Entonces ellos hacían las veces, ¿no es cierto?
Y ellos tenían también, por ejemplo, los privilegios. Entonces, para ellos, justamente iban que te digo, la investidura, ¿no es cierto?, de unos hilos muy, muy finos, unos acabados muy elegantes. Y para las otras clases sociales también se confeccionaban, también ellos podían realizar, pero ya de ellos, por ejemplo, un hilo, vamos a decir, de poca ya, pues, ¿no es cierto?, de baja calidad, sí, por ejemplo, ¿no es cierto? La clase más jerarquizada de primera calidad y las otras clases de segunda, pues, ¿no? O tercera calidad, primitas. ¿Entiendes? Entonces, mira, la verdad dice que ayudó mucho, dicen, en todas las clases sociales, porque producían ayuda justamente a la vida diaria de los pobladores de la cultura chimú, pues, amiguitos. Entonces, así se ha desarrollado la cultura chimú, una de las culturas que se desarrolló en uno de los departamentos justamente de la Libertad Trujillo. Una cultura que sobresalió también porque justamente fueron considerados como los mejores edificadores, ¿no? Como los mejores arquitectos, porque hicieron, así como ellos hicieron, por ejemplo, así como se hicieron, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Chanchán, la ciudad principal, los chimúes, también hicieron ellos otros recintos ceremoniales, otros, sí, pues, ¿ya? Pero hoy netamente nos estamos refiriendo a la ciudad de Chanchán, pues, niños, una ciudadela que fue la más grande considerada dentro de América en aquellos tiempos. Pues, una cerámica que también, una cerámica que representó muchísimo lo que es en sus vasijas, en sus vasijas, porque habían representado también seres, por ejemplo, seres mitológicos, ¿sí? Frutas, animales, por ejemplo, de su vida diaria que también ellos posiblemente en algún momento también ellos estaban pasando pendientes. ¿Muy bien? Hasta aquí, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda que tienes que hacer? A ver, me lo dices rapidito para poder yo decirte, si no, para poder tomar ¿Seguro una... que tomaste? Esa es de la primera. ¿Perdón? ¿Lo escuché? ¿Quién me habló? John Mi creo que me habló. John Mi, algo dice. Yo no puedo creer. ¿Quién me preguntaba? ¿Algo me preguntaba? No, profesor, yo no le hablé. Bueno, a ver, vamos a entonces hacer preguntas, Penite. Vamos a hacer preguntas para ver si estaba atento pues a la información. ¿Ya? Vamos a hacer preguntas, saluditos. A ver, voy a empezar con el alumno que ha estado más atento en la clase, en mi clase de personal, a mi amigo Tiago Sebastián Niebla, ¿no? Entonces, como él ha estado muy atento a la clase, entonces me va a decir todo lo que yo estoy preguntando, ¿no es cierto? A ver, mi amigo Tiago Nieble, Tiago Nieble. A ver, ¿cuál es la ubicación de la cultura Chimú? La biblioteca. ¿Mm? ¿No lo escuchamos bien? La libertad. Libertad. A ver, Libertad. déjenme, por favor, yo he preguntado nuevamente a Niebla, no he preguntado a otros alumnitos, así que hay que respetar también, hay que respetar ya el tiempo que yo estoy preguntando, Nita. Michelle, cierren su micro. Profesor. Así es, Nita, cierren su micro. Solamente estoy preguntándolo a Tiago Sebastián Nieble. Nieble, no he terminado todavía contigo y tampoco tiene por qué estar usted en su sitio. Permanezca en su lugar, mi amiguito, ¿eh? No se esté saliendo de la clase. Yo veo que usted está en la clase y usted que se para y se va de un sitio a otro sitio, pues no, pues hijito, estamos en clase. Usted no tiene por qué estar moviéndose y desplazándose de su asiento. Vaya rápido, Y hijito. hablo de discúlpame. Así que hay que permanecer en su lugar, porque si no, no vas a estar, pues, hijito, no vas a estar concentrado a lo que yo te estaba explicando en ese momento. Muy bien. Sí, pues dicen el Departamento de la Libertad. Específicamente, ¿en dónde? ¿En qué valles? A ver, Nieble. ¿Cómo se llaman esos valles? A ver, Nieble. Sí, profe. Le estoy preguntando. Sí, dice que está en el Departamento de la Libertad. Pero esos valles, ¿cómo se llaman esos valles? A ver, ¿cómo se llaman esos valles? Profe, no te puedo escuchar bien. ¿Qué haces tú? Yo te escucho clarito. Así que Profe, yo no te puedo escuchar bien. sí, pero yo te escucho muy bien. Así que si tú no me escucharías, entonces tampoco nadie me escucharía, pues, chiquito. Así que yo te tomo un oral, así que ya sabes cuál es tu puntaje, ¿no? A ver, Mauricio. Profe, yo ya. De Guarnuey, de Guarnuey. Guarmey. No, May. Guarmey.
Guarmey es el sitio donde se había extendido, ¿ah? Había llegado, ¿ah? Había llegado. Sí, Pero profe. yo estaba preguntando, Mauricio, estaba preguntando específicamente cómo se llaman esos valles. De Río Mochi. A ver, André Pauca, estoy con Mauricio, un ratito, hijito, ya, ahorita ya llega tu turno. A ver, Mauricio, ¿cómo se llaman esos valles donde se desarrolla la cultura Chimú? ¿Cómo se llaman esos valles? Eh, del río Mache. Río Moche, Río Moche, Chicama, ¿no es cierto? Y también Virú, pues, sí, ¿no? También Virú, pues, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿quién está mandando eso? Muy bien. Seguimos, ya seguimos. Ahora vamos a preguntarle a mi amiga Dayan Hanampa. Dayan Hanampa, a ver, la capital de los Chimuy, ¿cómo se llama? A ver, la capital de los Chimuy, ¿cómo se llama? La capital de los Chimuy. Tienen una capital, ¿no? Así como, por ejemplo, Paracas, por ejemplo, tiene una capital, Tajaguana, ¿no? Paracas, Tajaguana, pues. Así como Nazca, por ejemplo, a ver, también tiene su capital, pues, ¿no? Cahuachi, sí, pues, Cahuachi. Y también la cultura Chimú también tiene una capital. A ver, Dayan Hanamba, por favor, repite que son ahora. A ver, Dayan Hanamba, ¿cómo se llama la capital? De los Chimúes. No está atento, parece Hanamba. A ver, Andrés Paucar. Chan Chan. Chanchan, pues, no te olvides, Dayan, Chanchan. ¿Y de qué está construido Chanchan? A ver, Andrés Paucar. Adobén. ¿Perdón? Adobe barro, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y Chanchan cómo fue considerada? A ver, Andrés Paucar. Chanchan, ¿cómo fue considerada? A ver. La ciudad más grande. Claro, pues hijito. Muy bien, muy bien, muy bien Paucar, ¿no es cierto? La ciudad más grande, ¿no es cierto?, de América en aquel momento, pues. A ver, vamos a ver. Sí, pues algunos están al día, están atentos ahí. A ver, y algunos niñitos como que están ahí sentaditos, pero están, su mente, ¿dónde estará? Pues, ¿no es cierto? ¿Qué estará pensando? De repente ya está pensando en almorzar, me supongo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. A ver, voy a ir, recién ingresa mi amiguito Carrión. ¿Qué pasó, Carrión? ¿Qué le pasó? No, profesor. Muy bien, a ver, muy bien. Me voy con Fabiano, a ver, Fabiano Leiva. A ver, mi niño estaba muy atento en la clase de persona social. A ver, Fabiano, sí, pues, así como la cultura chimú se desarrolló en el departamento de Libertad, Trujillo, Valle de Mochis y Virú, también tiene una capital, Chanchan, y te pregunto, esta cultura, ¿hasta dónde se desarrolló? A ver, por el norte hasta dónde llegó y por el sur hasta dónde llegó. A ver, mi amiguito Fabiano. Te pregunto porque tú has estado muy atento. A ver, Hasta el valle de Chanchán. no, es la capital de Fabianito, es la capital, la extensión, ¿no es cierto? Por el norte hasta dónde llega. A ver, y por el sur también llega hasta una ciudad. A ver, voy a preguntarle a Flores. Pues acaso yo estoy calificando, ¿eh? Después que yo estoy haciendo la explicación y pregunto, por Profesor, supuesto, yo. a ver, no, a ver, estoy con Flores, mi amiguito. ¿Ya? Hay que darle la oportunidad a todos, Mauricio. A ver, Flores, por el norte, ¿hasta dónde llega la cultura Chibú? Y por el sur también, ¿hasta dónde llega? A ver, Flores. Repite de nuevo, no escuché. Sí, te estoy preguntando hasta dónde llega la cultura Chimú por el norte y también por el sur. ¿Hasta qué ciudad? ¿Hasta qué lugar? A ver, no estuvo atenta no, a la explicación. A ver, John Mi Cardoso. A ver, John Mi Cardoso. A ver, por el norte, ¿hasta dónde llega la cultura Chimú? Al mismo tiempo, por el sur, ¿dónde llega? No lo escucho bien. ¿Podría repetirme? A ver, te estoy preguntando por el norte,
hasta qué lugar llega. Y por el sur también hasta qué ciudad llega. No está atento, no está atento. Yo te escucho muy clarito. Lo que pasa es que ahí en tu sitio yo escucho mucha bulla. ¿Eh? A ver, Mitsuki. Tírame tu micro. Tírame su micro, por favor, ¿sí? Fabián, cierra tu micro. Fabiano Leiva, ciérrame tu micro, por favor. A la parte de Tumbes. Muy bien. ¿Por el norte hasta? Tumbes. Tumbes. ¿Y por el sur? Sur de Arequipa. No. de Ay, de Guaymallén. de Guarmey. A ver, Mauricio, estoy, hijito, con tu compañerita, estoy oral. Ya, así ya te pregunté, hijito, ya. A todos le voy a dar la oportunidad a mi amigo Mauricio, ¿ya? Muy bien. Por el norte, pues, llega hasta el departamento de Tumbes. A ver, ¿dónde está Fabiano? ¿Dónde está Fabiano? No te olvides, pues, hijito. Hasta Tumbes. Y por el sur llega, pues, ¿no? Hasta la ciudad o hasta el valle de Guarmey. Cerquita ya, pues, a Lima. ¿Ya? Casi hasta Lima llegó esta cultura, la cultura Chimú. Y en cada lugar, en cada banche que había llegado, por supuesto que dejaron restos, huellas, como por ejemplo sus complejos arquitectónicos, que estuvieron hechos no a base de adobe y el barro. Acá utilizaron el adobe y el barro, pues, niñitos. Muy bien. A ver, seguimos. A ver, vamos a preguntarle a Michelle. A ver, Michelle. Vamos a ver, Michelle. A ver, en su cerámica, a ver, ¿qué colores utilizan, a ver, los chimúes? A ver, Michelle. ¿Qué color utilizan básicamente? 2 colores ellos utilizan, pues, ¿no? A ver. Gris y negro. Ah, muy bien, excelente. Muy bien. Utilizan los colores el gris y el negro, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Y qué forma tienen, a ver, qué forma tienen sus guacos o su cerámica? ¿Qué forma tienen? A ver. De animales, plantas y personas. Sí, pues, ¿no es cierto? Claro, animales, pero tienen una forma esférica, ¿ya? Una forma, básicamente, casi no, la mayor parte de su cerámica esférica, pues, como que no tiene, mira, cuando es esférica no tiene, pues, una base, que digamos, no tiene una base plana, ¿me entiendes? Sí, pues, no tiene una base plana, sí, no te olvides. Y, a ver, claro, y sus recipientes lo utilizaron como para qué, a ver, ¿dónde está Romero? ¿Se fue Romero? A ver, ¿dónde está Romero? Yuri Romero está acá en el correo, tengo yo. A ver. Su cerámica, básicamente, ¿en qué utilizarían? A ver, a ver. Usarían el adobe. No, estamos hablando de su cerámica. Estamos hablando de su cerámica. Cuando hablamos de su cerámica, quiere decir que le dieron utilidad para su uso diario, doméstico, ¿ya? O como también para sus ceremonias, o como vasos ceremoniales. Claro, ceremoniales. Ofrendas. Claro. Muy bien. A ver, mi amigo Quintus, actívame tu cámara, por el amor de Dios. No te veo, Mr. Quintus. Y también gracias ayer por el saludito, Quintus, ¿ya? Muy bien. A ver, Quintus, a ver, si usted me dice, la última, en su metalurgia, a ver, hay una representación que se llama, por ejemplo, que estaba hecho de cobre y plata. ¿Perdón? No lo escuché. Quintus, apúrate que se me apaga se va mi Zoom. Avanza, Quintus. A ver, ¿quién a ver sabe eso? Mizuki, a ver, Mizuki, dale, te escucho. Mizuki, en su metalurgia. A ver. Cuchillo ceremonial. Muy bien, Mizuki. El cuchillo ceremonial o el tumi de oro, mis alumnitos. El cuchillo ceremonial o el tumi de oro, pues, niños. Muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, hasta aquí hemos llegado a poder explicarles sobre la cultura Bailán, por supuesto, ¿no? La cultura Chimú. Entonces, mis niñitos, eso ha sido todo de mi parte y cuídense mucho, por favor, y nos vemos la otra clase, chicos, estudien, porque les puedo tomar una práctica, ¿ya? Chao, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao.